En el oscuro mundo del narcotráfico, pocos nombres han causado tanto terror como el de Carlos Leder. Visionario del crimen, aliado de Pablo Escobar y fundador del Cartel de Medellín, Leder cambió para siempre el negocio de la cocaína. Esta es su historia. Suerte por aquello de la integridad, de la honestidad y de la credibilidad, de dar con grandes financistas que conocí en Europa, en las Bahamas, y esa es la gente con que he hecho mis grandes negocios, ¿sí? ¿Negocios de qué? Todo tipo de negocios, de aviación, negocios de bienes, de propiedades. Carlos Enrique Leder Rivas nació en Armenia, Quindío, en 1949. Hijo de padre alemán y madre colombiana, creció entre dos mundos, la disciplina germánica y la viveza latina. Desde joven mostró ambición, rebeldía y un peligroso amor por el dinero fácil. Yo sí era un hippie, ¿sí? Yo fumaba, lógico. Yo era un aventurero, pero yo no era ningún traficante. Leder no solo era un traficante, era un estratega. Su visión, usar pequeñas avionetas para inundar Estados Unidos con cocaína. Y encontró el lugar perfecto, Norman's Cay, una isla en las Bahamas, convertida en su propio paraíso criminal. La única bonanza que había. Porque la cocaína es la bomba atómica de Latinoamérica. Pero Leder sabía que solo no podría sostener su imperio. Fue entonces cuando se unió con Pablo Escobar, el hombre que buscaba expandir su dominio en el narcotráfico. Juntos fundaron el Cartel de Medellín. Leder era distinto a Escobar. Mientras Pablo intentaba mostrarse como un benefactor del pueblo, Leder abrazaba el poder con locura. El talón de Aquiles del imperialismo son los estimulantes de Colombia. Adicto a la cocaína, organizaba fiestas interminables y hablaba abiertamente de la revolución de la coca. Con la presión de Estados Unidos creciendo, Leder se convirtió en un blanco prioritario. Incluso Escobar, paranoico por sus excentricidades, empezó a verlo como un riesgo. Es bastante extenso, pero la realidad fue que el que estaba fuera de control era Pablo mismo, no Carlos Leder. Leder se volvió un adicto a su propia mercancía. Organizaba fiestas interminables, rodeado de mujeres, armas y cocaína. Era un hombre brillante pero desequilibrado. Su figura crecía y se hacía más peligrosa. Corría en autos de lujo. Regalaba dinero como si fuera un político. Sobornaba policías y funcionarios. Hablaba abiertamente contra Estados Unidos. Incluso llegó a financiar al grupo guerrillero M-19 en Colombia. Pero todo ese ruido lo convirtió en el enemigo público número uno para la DEA. Su pregunta es sabia y para mí continúa siendo un enigma. Las decisiones que tomé, las ambiciones que tenía, mi razón por la cual yo continué sumergiéndome en el contrabando fue una amalgama de situaciones que se presentaban y, lógico, la falta de moral en mi corazón, que no tenía la fuerza de voluntad que tenían la mayoría de los colombianos de salir a trabajar honestamente todos los días. La presión de Estados Unidos aumentaba. Norman's Cay fue rodeada. La DEA lo quería vivo o muerto. En 1987, tras intensas operaciones, Leder fue capturado en la selva colombiana. Fue uno de los primeros capos extraditados a Estados Unidos. Para muchos, Escobar permitió su entrega. Leder ya era un riesgo. Era demasiado excéntrico. Demasiado visible. Demasiado incómodo. Escobar prefería sacrificar a un socio antes que poner en peligro todo el cartel. En Estados Unidos, Leder fue condenado a cadena perpetua más 135 años de prisión. El hombre que soñaba con ser un dictador de la cocaína terminó encerrado en una celda de alta seguridad. Con los años, comenzó a cooperar con la justicia. Declaró contra políticos corruptos y ayudó a la DEA. A cambio, su condena fue reducida. Tras más de 30 años de cárcel, Carlos Leder fue liberado en 2020. Fue trasladado a Alemania, el país de su padre, para rehacer su vida en el anonimato. Hoy, Leder vive como un hombre libre.
alejado de la vida criminal, enfermo y en silencio. Muy pocos saben dónde exactamente reside, pero se dice que vive con ayuda del Estado alemán y que evita cualquier exposición pública. Mientras Pablo Escobar se convirtió en la cara visible del narcotráfico, los verdaderos arquitectos de las finanzas y la logística del cartel de Medellín fueron los hermanos Ochoa Vázquez, Jorge Luis, Juan David y Fabio. Resorte III nació en Cali, en la finca de don Rubén Brión. Empresarios, criadores de caballos, hombres de familia, pero también traficantes que construyeron un imperio mundial de cocaína. La historia comienza en Medellín, con Fabio Ochoa Restrepo, patriarca de la familia, reconocido ganadero y amante de los caballos de paso fino. Su riqueza y prestigio social sirvieron de escudo para que sus hijos incursionaran en el narcotráfico sin levantar sospechas. La elegancia de los Ochoa contrastaba con la brutalidad de Escobar. Ellos eran los señores, los que se movían con clase entre la élite colombiana. En la época en que nosotros estuvimos en negocio, el que se quisiera meter, en esa época hasta no era ni mal visto el negocio, todo el mundo lo invitaba a uno a su casa, a que hablara con él, a que fuera a las fiestas, no era tan mal visto el negocio, entonces nos equivocamos. A finales de los años 70, Jorge Luis, Juan David y Fabio vieron en la cocaína un negocio que multiplicaba fortunas en cuestión de meses. Allí conocieron a Pablo Escobar y forjaron la alianza que daría origen al cartel de Medellín. Jorge Luis se encargaba de las finanzas. Juan David coordinaba la logística de rutas. Fabio era el más arriesgado, con contactos en Estados Unidos y Centroamérica. Juntos, con Escobar, empezaron a mover toneladas de cocaína hacia Miami. Los Ochoa no solo financiaban operaciones. Usaban sus haciendas, caballos y negocios como fachada. El dinero sucio se mezclaba con la ganadería, las carreras de caballos y las inversiones en propiedades. Mientras Escobar se hacía popular en los barrios, los Ochoa mantenían un perfil bajo, pero igual de peligrosos. Creíamos que ya habíamos pagado francamente, honestamente, y no, los americanos no dejan que este negocio se acabe, ellos quieren que este negocio siga, es un negocio que les produce mucha plata, entonces no lo dejan acabar. En 1981, la guerrilla del M-19 secuestró a Marta Nieves Ochoa, hermana de los Capós. El mensaje era claro, el cartel debía pagar millones por su liberación. La respuesta de los Ochoa fue brutal. Crearon el grupo paramilitar MAS, Muerte a Secuestradores, financiado por ellos y Escobar. El MAS no solo rescató a Marta, también inició una guerra sangrienta contra la guerrilla en Colombia. Con el crecimiento del cartel, también llegaron los enemigos. El Estado colombiano, la DEA, y sobre todo, el cartel de Cali, que soñaba con destronar a Escobar y sus socios. Los Ochoa fueron claves en el financiamiento de asesinatos, bombas y corrupción. Sus haciendas eran centros de reunión y entrenamiento de sicarios. Mientras Escobar ponía la cara mediática, los Ochoa movían los hilos en silencio. Pero con la presión internacional, la caída era inevitable. En 1991, los Ochoa se adelantaron a Escobar. Negociaron con el gobierno colombiano su entrega voluntaria. Jorge Luis y Juan David se entregaron primero. Fabio resistió un poco más, pero también terminó tras las rejas. Su estrategia fue simple, evitar la extradición a Estados Unidos y pagar condenas cortas en Colombia. Mientras Escobar terminaba muerto en 1993, los Ochoa ya estaban asegurando su libertad. Tras cumplir condenas en Colombia, Jorge Luis y Juan David se retiraron a la vida privada. El Estado se comprometió en que no seríamos extraditados, siempre y cuando no volviéramos a meternos a delinquir. Fabio en ningún momento volvió a delinquir. Legales y caballos. Fabio, en cambio, no tuvo la misma suerte. Fue extraditado a Estados Unidos y condenado por narcotráfico. En 2022 fue deportado de regreso a Colombia tras cumplir su pena. Ellos vinieron a hablar con Fabio, mi hermano,
era proponerle que él volviera a participar en el narcotráfico, que ellos le facilitaban los medios para que volviera a montar un negocio, rutas del narcotráfico, con la condición de que él invitara a otras personas para ellos poder hacer lo que ellos llaman positivos, para que se les infiltrara la mafia rusa. A cambio de condonar sus deudas con la justicia norteamericana, lo invitaban a servir de carnada a la mafia rusa y en represalia por haberse negado, ahora lo quieren extraditar. Los hermanos Ochoa nunca fueron tan mediáticos como Escobar, pero su inteligencia y sangre fría hicieron posible que el cartel de Medellín se convirtiera en el más poderoso del mundo. Hoy, mientras algunos disfrutan su vejez en silencio, su nombre sigue marcado por la violencia, la corrupción y la cocaína. En el crimen organizado, los Ochoa demostraron que la discreción puede ser más poderosa que la brutalidad. Y aunque sobrevivieron a Escobar, la sombra del cartel de Medellín los perseguirá para siempre. En la historia del cartel de Medellín, Pablo Escobar se convirtió en mito, pero su hermano Roberto, conocido como el Osito, fue el hombre que administró la fortuna y sobrevivió para contar la historia. Nació en Medellín, 1947, mayor que Pablo. Desde joven fue distinto, amante de los deportes, disciplinado y reservado. Antes de entrar al mundo del crimen, Roberto era un ciclista profesional. Incluso representó a Colombia en varias competencias internacionales. Su vida parecía destinada al deporte, hasta que el dinero y la sangre del cartel lo alcanzaron. Cuando Pablo fundó el cartel de Medellín, Roberto fue el hombre encargado de llevar las cuentas. Administraba miles de millones de dólares en efectivo, organizaba caletas, pagos y sobornos. Se estima que el cartel ganaba más de 70 millones de dólares al día, y Roberto sabía exactamente dónde iba cada centavo. Lo único que hacía era hacer caletas para guardar documentación, para guardar dinero, eso sí lo hice yo. Esas caletas de escritorios, de mesas, de paredes, de cuartos enteros. Roberto no solo era contador. Era uno de los pocos en los que Pablo confiaba ciegamente. Mientras otros capos caían en excesos, el Osito mantenía un perfil bajo, discreto y calculador. Era mediador entre socios, manejaba pagos a sicarios, compraba lealtades. En un mundo donde todos querían poder, Roberto prefería la sombra y la supervivencia. En 1991, cuando Escobar se entregó a la cárcel de la Catedral, Roberto también estuvo recluido. Tras la caída del cartel, fue arrestado y condenado. En 1993, dentro de prisión, Roberto sufrió un atentado, le enviaron una carta bomba. El estallido lo dejó parcialmente ciego y con graves secuelas. El Osito pagó con su vista la guerra entre capos y traiciones que estalló tras la muerte de Pablo. Tras años de prisión, Roberto recuperó la libertad. Pero lejos de esconderse, decidió explotar su apellido. Fundó la compañía Escobar Inc., que ha generado polémicas por usar el nombre de su hermano para negocios internacionales. Entre sus proyectos estuvo el lanzamiento de celulares Escobar Fold, demandas contra Narcoex por narcos e incluso ofertas públicas a figuras como Elon Musk. Roberto pasó de contador del cartel a empresario mediático, entre la memoria y la controversia. Hoy, Roberto vive en Medellín, ciego de un ojo, con salud frágil, pero con la certeza de haber sido el último guardián de la fortuna Escobar. Ha escrito libros donde cuenta su versión de la historia, defendiendo a Pablo como un hombre de familia, pero sin negar los crímenes. Algunos lo ven como sobreviviente, otros como oportunista. Lo cierto es que es uno de los pocos testigos vivos de la época más sangrienta de Colombia. Roberto Escobar no fue un sicario, ni un político, ni un capo violento. Fue el hombre de las cuentas, el hermano silencioso, el que supo sobrevivir a la tormenta que se tragó a Pablo Escobar y al cartel de Medellín. En la historia del narcotráfico, Roberto Escobar es la prueba de que a veces el poder no está en las armas, sino en los números.